Imagínense un cuadro como esto, lo que recién estábamos cantando, con entendimiento, ¿verdad? Sí. Cuando la alabanza decía que somos declarados justos en Cristo, esto es una declaración, yo diría, poética. Es una declaración, hermano. Usted no sé si se entiende esto, que somos declarados justos, quiere decir declarados no culpables delante de un Dios santo. Ustedes saben que nosotros moralmente no somos correctos, no llegamos a la medida, ¿no? Al estándar moral de Dios, no, ninguno de nosotros llegamos, ni usted ni yo. Y de repente nos encontramos con la buena noticia del Evangelio que dice que somos declarados justos, no culpables. ¡Wow! Y yo digo, ¿yo? ¿O usted se pone en el lugar ese? Yo creo que es como que te impacta esta palabra. Imagínense ustedes, lo encuentran robando, o voy a suponer, ¿no? Y lo encuentran y lo llevan a la cárcel. Y de repente se encuentra con que el juez le dice, bueno, ¿tenés que pagar una fianza o vas 10 años preso? Y viene una persona que ni te conoce, ni sabe que en realidad vos no la conocés. Viene y dice, yo pago la fianza por él, por Nicolás o poner tu nombre. ¿Cómo estarías vos? O sea, te está dando la libertad. Te está dando la posibilidad o el derecho de ser libre. ¿Por qué? Porque estás pagando por vos. Él se pone en tu lugar. Usted sabe que hace más de 2000 años atrás hubo alguien que pagó la deuda, canceló tu deuda. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está. Para ser galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nosotros podemos agradar a Dios? No. Pero Cristo le agradó. Y por lo tanto usted y yo, estando en Cristo, le podemos agradar. De alguna forma le podemos agradar, pero en Cristo. Él es el que pagó la multa por vos. Él es el que pagó la deuda por vos. Esa deuda tan grande que era imposible. Mire el abismo que hay entre Dios y el hombre. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Esa justicia que tenía que caer sobre vos, la ira de Dios que tenía que caer sobre vos y sobre mí, cayó sobre su Hijo. Las demandas de un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no va a dar por inocente al culpable, puso a su Hijo, lo dio. Vino a la tierra, Dios se hizo hombre. Imagínense el cuadro, lo que yo estoy diciendo, imagínense el cuadro. Imagínense a Jesús caminando sobre la tierra, al Dios hecho hombre, porque tenía que hacerse hombre, porque Él tenía que morir en una cruz. Se hizo maldito. Gálatas 3:13 dice que por nosotros fue maldito. Impresionante, hermano. Si uno se pone a meditar, la verdad que no somos dignos. Realmente no somos dignos. Nadie puede jactarse de decir, yo puedo ir al cielo por mis propios méritos. Porque el Señor mismo, en el momento del bautismo y en el momento de la transfiguración, Dios mismo le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que, ¿a quién tenemos que escuchar y a quién tenemos que seguir? Al Hijo amado de Dios. A su Hijo Jesucristo. Oramos. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor, Señor, por haber pagado la cruz por mis pecados, Señor, por haber cargado todos mis pecados, Señor. Realmente es una obra expiatoria en la cual ningún ser humano lo puede hacer, solamente lo hiciste una vez y para siempre. Gracias por pagar mi deuda. Gracias por librarme, Señor, de la condenación. Gracias, mi Dios. Gracias. Y bueno, por amor, Señor. Por amor quiero, Señor, cada día estar en tu presencia.
buscar tu rostro, Dios mío. Y la iglesia, gracia y verdad, anhelamos y deseamos y queremos y rogarte que Espíritu Santo que sigas obrando en la vida de la iglesia, en el crecimiento, en la madurez, en la fortaleza que necesitamos cada día para seguir adelante. Señor, vos peleás las batallas por nosotros. Señor, vos nos guiás cada día, Señor, hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Te ruego, Dios mío, que en esta noche sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Aquellos que no te conocen, aquellos que todavía no han experimentado esta gracia, esta salvación, yo te ruego por ellos. No conozco ningún corazón, Señor. Solamente vos conocés los corazones y las actitudes y los pensamientos y todo, Señor, en cuanto a nuestras vidas. Nos presentamos delante de tu presencia, Dios mío, y venimos con las manos vacías, Señor. Nada tenemos, Señor. A la cruz nos aferramos. Señor, guíanos cada día. Necesitamos de tu guía. Necesitamos, como un padre, guía a sus hijos, Señor, por el buen camino. Lugares, Señor, que no va a correr peligro. Oro, Señor, por este tiempo. Que el poder de tu palabra, que es el Evangelio, Señor, el poder transformador, pueda seguir obrando, trayendo salvación, trayendo gracia a tu pueblo, Señor, cada día. Oro, Señor, por mi vida, oro por mis pensamientos, mi voluntad, mi lengua. Señor, oro por que nada de lo que pueda salir de este lugar, Dios mío, pueda ser palabra de hombre, sino que sea palabra y sabiduría de Dios para tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, seguimos con Primera de Corintios. Ese es el libro que comenzamos a escudriñar. Primera de Corintios. Bueno, hablamos un poco acerca de cómo venía esta iglesia, cuál era la problemática de esta iglesia. Realmente veíamos muchas situaciones de las que venía viviendo Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corintios. Y yo les pido que no tiene las sillas no tienen cinturones, ¿no? Bueno, ajustense los cinturones, que ahora vamos a hacer un viaje a la iglesia de Corintios. ¿Se animan? Si hay turbulencia no pasa nada, tranquilo nomás, tranquilo. Tranquilo. Bien. Perdón, bueno, ustedes saben que el apóstol Pablo estuvo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, él estuvo en Atenas. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvo ahí unas diferencias, un incidente, digamos así, con los filósofos del momento, de la época? Eran pensadores, grandes pensadores de filosofías, de nuevas ideas, de nuevos pensamientos que traían, ¿no? Ellos no hablaban, o sea, hablaban y oían todo lo nuevo, todo lo que las ideas de pensamientos y todo lo que ellos podían absorber en cuanto a la sabiduría humana, ellos ahí estaban, presentes. Pero cuando se toparon con el apóstol Pablo, que les presentó, ¿a quién le presentó? A Cristo. ¿Cómo le presentó a Cristo? Crucificado. Algo que no le entraba a la idea.
No le entraba la idea, porque ellos eran grandes pensadores, poetas, filósofos, elocuentes, personas que estaban bien preparadas. Imagínense que vengan y te digan, bueno, mira, yo creo en un Cristo crucificado, en un Cristo que murió y resucitó. Yo no creían en la resurrección de otra manera. Imagínense el cuadro en ese momento que el apóstol Pablo estaba viviendo con el incidente. Y yo le puse como título oposición entre la sabiduría del mundo y la cruz. Para que podamos tener un orden, el libro de Génesis enseña sobre la historia del hombre o del humano, originalmente en su estado de ¿qué? De vida, paraíso y libertad, pongámosle. Y ellos no supieron aprovechar, ¿no? Porque desecharon en cierta forma Adán cuando fue tentada por la serpiente. La serpiente ahí le habló, ¿no? Y le dice, y le mostró, digamos, en cierta forma, ¿cómo le puedo decir? Los mandamientos del Señor, digamos, desechó en cierta forma la prohibición. Lo que Dios le había prohibido a Adán en ese momento, es como que la serpiente desechó. ¿Y qué hizo? Pero no la provisión de lo que ellos tenían. Ellos estaban provistos de todo, absolutamente de todas las riquezas de esta tierra. Fíjese que en su original estado, el hombre tenía todo, no le faltaba nada. Imagínense que Dios le dice, bueno, yo te pongo acá en el huerto para que lo labrase, para que lo cuidase. ¿Qué le faltaba al hombre? Nada. Pero mire lo que es el hombre. Imagínense, en el estado original, el hombre, ¿no? En su libre albedrío, de repente fue tentada con la serpiente, como que gradualmente fue cediendo Eva. Fue así, fue gradualmente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ella dice que miró con sus ojos. O sea, fue como de a poquito. Después observó que en sus ojos, que a los ojos de ella era bueno. Era bueno. ¿Y qué es lo que hizo después? Lo tomó. ¿Por qué? Porque era árbol codiciable. ¿Para qué? Para la sabiduría. No le bastaba con la sabiduría de Dios, no le bastaba con que Dios le había dado todo. Imagínese, o pongámonos en el lugar de... ¿Qué haría usted en ese lugar? Ahora diríamos todo, yo no tocaría el árbol porque yo sirvo al Señor, el Señor me dio todo. No, porque somos todos iguales, en cierta medida, somos todos, más ahora con nuestra naturaleza pecaminosa. Si el Señor no hubiese hecho la obra en usted y en mí, y seguimos en el mundo, seguimos buscando nuestras propias sabiduría, nuestras propias decisiones, y así todo en nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces la carne misma nos desvía de la voluntad del Señor y tenemos que volver, ¿o no? Pasa, pero a todos nos pasa. No es que acá hay uno más fuerte, otro más débil, no. Estamos todos en las mismas tentaciones. La tentación que usted tiene la tengo yo y es más, Jesús mismo no fue tentado también. Ese es en el estado original que el hombre cayó, teniendo todo. En el estado de la vida, del paraíso, de la libertad. Cayó en despropósito, en el estado de muerte, de un trabajo forzoso. Usted y yo nos toca trabajar, y un trabajo forzoso. Y la esclavitud, hermano. Eso es lo que nos toca vivir. Pero por la gracia del Señor. Mire lo que es importante esto. Por la gracia del Señor. Oye, tenemos la libertad de Cristo. Pero esa libertad que el Señor nos da, la tenemos que saber usar. Es una libertad que no es porque soy salvo, puedo usarla como yo quiera. No, es una libertad de la cual tenemos limitaciones.
Porque esa libertad la tenemos que usar como para el Señor. Hacer todo como para el Señor. Todos tenemos que hacer. De manera que Pablo se enfrentaba con dos grupos opositores en este lugar. Cuando fue a Corintios, y vamos a leer, voy a empezar a leer. Recuerden ustedes que Primera de Corintios se caracteriza por que había divisiones. Estaban todos divididos. Recuerden que ustedes, cada uno tenía su líder, su líder preferido, digamos, su preferencia por cada líder. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Cada uno tenía su preferencia. Y él le dice, ¿Cristo está dividido acá acaso? O sea, si está Pablo y te predica Pablo, bueno, Apolos va a regar esa predicación. ¿Por qué? Porque te va a alimentar de lo mismo. Si Cristo no está dividido. De hecho, cada ministerio se tendría que complementar, nada más. Lo único. Pero después todos tiramos para el mismo lugar. El problema es si no tiramos para el mismo lugar, esa sería otra cosa. Pero Cristo está dividido, le dice el apóstol Pablo, ¿no? No, para nada. Para nada. Se complementan los ministerios y por lo tanto trabajamos para un solo Señor. Un solo bautismo, una sola fe, un solo reino. Y por lo tanto, bueno, se complementa. Pero lo importante de todo esto es que no solamente Primera de Corintios, el apóstol Pablo enseña que no solamente muestra o provee, de alguna forma muestra que había divisiones, pero también provee la solución a partir del Evangelio de cómo hay solución para buscar la unidad, para estar bien. Los creyentes debemos estar bien, debemos estar consolidarnos, fortalecidos, estar todos juntos. Eso es lo que le da la bendición a una iglesia. ¿Por qué? Eso demuestra de madurez, hermano. Eso demuestra un criterio maduro de cada creyente, de que se nota que van creciendo en el Señor, que van creyéndole, le van conociendo y vamos entendiendo cuál es nuestro rol en la iglesia local, ¿no? en este caso. Y vamos a seguir a partir del 18, el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Hace una pregunta en general, ¿no? El apóstol Pablo acá, ¿dónde está el sabio? Y acá hace dos preguntas en particular. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, son maestros judíos y griegos, ¿no? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como a griegos, o sea, en general, todos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor.
Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba enviando, esta carta a los corintios, del cual se creían muchos, estaban en una cultura griega, hermano. ¿Qué es lo que podían esperar? Estaban mezclados. Y estos son los dos grupos que el apóstol Pablo se enfrenta en Atenas. Primero estaba, no todos, ¿no? Pero había muchos que se oponían, se le opusieron ellos. Él estaba en Atenas y de repente se encontró con estos griegos que eran filósofos, ¿no? Y él enseñaba a los gentiles y a judíos también, pero eran piadosos ellos. Pero de repente se encontró con un grupo de opositores que no solamente se le opusieron al apóstol Pablo, sino que también blasfemaron el camino, blasfemaron el evangelio. Y por lo tanto, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Sacudió sus pies. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, cuando ustedes lleguen a un lugar y no les reciban, ustedes sacúdanse los pies y sigan? Esa era una costumbre judía en realidad, ¿no? Que ellos tenían solamente en el lugar donde ellos puedan recibir el evangelio. Puede ser un lugar donde había paz, donde la paz se iba a quedar. Pero en los lugares que no le recibían, ellos tenían la costumbre, ¿no? Que pasaban por Samaria, por lugares que eran, digamos, para ellos eran inmundos, ¿verdad? Se sacudían los pies al llegar a su lugar. Esa era una costumbre. Pero el apóstol Pablo dio por sentado que blasfemaban el nombre. Y por lo tanto, lo que viene diciendo el apóstol Pablo en esta carta es que para ellos es locura. Para ellos es locura. Pero para los que se pierden es locura, porque no pueden entender. La sabiduría del mundo opaca la sabiduría de la cruz. La opaca. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, en Romanos capítulo 1, verso 16, es para salvación. Cuando habla de poder, habla de un poder transformador, hermano. El evangelio es un poder, el evangelio transformador. Cuando hablamos de dínamo, dunamis, y no estoy hablando de dinamita, porque la dinamita, ¿qué hace? Es una explosión. Y cuando hablaba de poder de Dios, en ese momento no exactamente se refería a una dinamita, porque eso en ese momento no existía, no se había inventado todavía la dinamita. Por eso no hablaba de eso, hablaba de un poder como un dínamo. ¿Vieron que el dínamo qué hace? Es continuo. Bueno, el evangelio es un poder transformador continuo en nuestras vidas, en todo momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted ya está perfecto, ya está, su vida ya está completa. En Cristo está completa, pero digo, su naturaleza en este momento. No, porque dice la palabra de Dios que la salvación es en tres aspectos: pasado, presente y futuro, ¿verdad? En el pasado el Señor ¿se acuerdan ustedes de algunas? En el tiempo pasado, ¿qué pasó? Nos escogió. En el presente, en el futuro nos glorificó. Y en el presente nos santificó. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el presente nosotros vivimos una vida en santidad, santificándonos día a día. Aquel que la buena obra empezó en usted, en el momento de la salvación, bueno, va a ser fiel cuando seamos glorificados. Miren el proceso que tenemos, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo tuvo una experiencia con los filósofos atenienses que realmente demostró a Pablo la sabiduría de estos atenienses, la insensatez de la sabiduría humana. ¿Y qué hizo? Pablo se propuso, como dice, solamente se propuso hablar, determinó predicar el mensaje simple de la cruz. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, esa es la sustancia, hermano. El creyente, el cristiano, que ha sido transformado,
y que ha experimentado la gracia de Dios, la sustancia es el Evangelio. El poder transformador, el poder del Evangelio, ese es el poder y la sustancia del Evangelio. Es la sabiduría de Dios. Miren, en el 1 Corintios capítulo 15, versos 3, dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es la sustancia de la predicación, hermanos. No hay otra predicación fuera de eso. Y se propuso el apóstol Pablo predicar a Cristo y a este crucificado, dice la palabra de Dios. El mensaje simple de la cruz. En Gálatas capítulos 3, verso 1, el apóstol Pablo le habla a los de Galacia, a la iglesia de Galacia, y le dice que Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Y cuando hablamos de la crucifixión, eso era necedad. ¿Para quién? Para los judíos. Ellos pedían señal, querían señal. Y no sabían que la señal más grande que ocurrió hace más de 2000 años atrás es la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo estamos seguros, hermano. Estamos seguros. Los griegos piden sabiduría. Esa sabiduría que en realidad también estamos todos en la bolsa, ¿verdad? Ellos, al pedir sabiduría, pedimos sabiduría humana. Nosotros tenemos que entender que hay una sabiduría que viene del cielo y otra sabiduría que es terrenal, diabólica, dice Santiago, ¿verdad? Es una sabiduría que no sirve para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Ese es el todo, digamos, del Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos debería importar y tendría que ser la meta nuestra. La sabiduría terrenal tiene como única función, en primer lugar, de ser autónomo, como lo quiso hacer Adán y Eva. ¿Ellos qué hicieron? Dijeron, no me importa tu dirección, tu guía, tu provisión. Así, automáticamente. Sinceramente, eso es lo que fue, lo que hicieron ellos. Desechamos todo. Yo quiero alcanzar sabiduría. Es árbol codiciable para alcanzar mi sabiduría. Vamos a ponerlo así. Mi sabiduría. Y ellos tomaron, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Ese es el error que muchas veces cometemos nosotros, porque queremos ser independientes, queremos ser autónomos. Dice el necio en su corazón, Salmo 53 y Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren la sabiduría humana, la necedad, y no hablo de una persona que es falta de entendimiento, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la necedad moral. Alguien que no quiere rendirles cuentas a Dios, alguien que no quiere venir a la presencia del Señor, no quiere rendirse. En ese sentido, en esa dirección, los filósofos estaban comprometidos con la sabiduría humana, con la filosofía, con diversos pensamientos y bueno, todo lo que viene de eso, ¿no? Todo lo que ramifica eso. Hoy el mundo está comprometido con la filosofía, con la enseñanza humana, sabiduría. La Biblia nos enseña en Primera de Corintios también, capítulo 2, versos 14, dice que el hombre natural, el hombre, digamos, acá dice natural, el hombre carnal, así lo voy a poner, no percibe las cosas del Espíritu, no las puede percibir, porque para él son necedad. ¿Necedad qué significa? No le puede rendir, no hay una disposición del hombre natural de rendirle cuentas hacia un Dios santo. Ustedes saben que eso lo sabemos todos, ¿no? Que yo y usted tenemos que rendir cuentas a Dios, porque le rendimos. Pero una persona que es natural, que no conoce la voluntad del Señor, no conoce la mente del Señor, no conoce la palabra de Dios, dice que para él son necedad, es necedad. Pero dice, porque dice, no las puede entender y tampoco las puede percibir.
porque para eso locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Miren la diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene del cielo, que es la sabiduría que es de Cristo. En el capítulo 2, el apóstol le dice, cuando fui a ustedes proclamando el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con elocuencia. Ellos esperaban, seguramente, algunos de los creyentes de la iglesia de Corintio, seguramente que pensaría, pero este no sigue las normas de los griegos, no las sigue. Porque yo vine a ustedes, dice, pues me propuse saber, no me propuse saber nada entre ustedes, dice, cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Esa es la esencia del Evangelio, hermano. A veces uno mezcla, ¿no? A veces mezclamos todos. Y eso no nos lleva a un buen puerto. Uno tiene que saber diferenciar entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. No nos podemos desenfocar de la crucifixión. No nos podemos, en otras palabras, él no estaba influenciado, el apóstol Pablo no estaba para nada influenciado por la cultura griega, cosas que algunos cristianos estaban influenciados. El problema de los griegos o de los sabios influenciados por un sistema de pensamiento filosófico, de acuerdo a los estándares de este mundo, hermano, piensan que el Evangelio es locura. Estaban volcados a la razón, a la autosuficiencia, a la paz interna. Eso es lo que los griegos, los filósofos, estaban volcados a todas esas corrientes de pensamientos. Y algunos de los cristianos acá, en este momento de la iglesia, estaban involucrados también, mezclados a ese sistema o a esa corriente de pensamiento. Los judíos piden señal, dice el apóstol Pablo, pero la señal más grande, ya la dijimos, es la resurrección de Cristo. En Mateo capítulo 16, capítulo 12, versos 38 y 41 también, predicamos a Cristo y a este crucificado. El mundo considera ofensivo el mensaje de la cruz, hermano. Posiblemente estas palabras reflejen la razón por la que Pablo se opuso al Evangelio antes de su conversión. ¿Recuerdan ustedes lo que hacía Pablo antes de que se convierta al Señor? Él perseguía a la iglesia porque él lo tenía como blasfemos. Lo tenía como que estaban trastornando el mundo entero, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Los perseguimos. Los perseguimos a los cristianos y los metemos toda a la cárcel porque están molestando, porque están en contra de la ley mosaica, están en contra de lo que nosotros creemos. Celoso de su religión. Bueno, probablemente él también es una característica, digamos, se refleja acá el apóstol Pablo también, de que es ofensivo, el mensaje de la cruz es ofensivo. Y para hoy muchos escuchan el mensaje de la cruz y es ofensivo porque no conocen, porque para el hombre natural no es normal. El poder transformador de Dios lo podemos experimentar nosotros, lo que el Señor ya ha hecho la obra en nosotros. Es poder de Dios continuamente. Acuérdese, es como el dínamo. Él transforma continuamente. El Evangelio tiene que transformar. Si no produce nada en nosotros, si no hay un crecimiento en nosotros, si seguimos con las filosofías de este mundo, con la sabiduría de este mundo, con la independencia, con la autonomía, que solamente quiero estar haciendo lo mío, hay algo que el Evangelio no está haciendo en ustedes. Pero cuando vemos el poder transformador de lo que el apóstol Pablo dice, la idea de que el Mesías, el ungido de Dios, había sido colgado en un madero,
y había quedado bajo maldición. Era una idea que no podían tolerar los judíos. Ellos pedían señal. En un momento Jesús dice, la perversa generación demanda señal, y la señal no se le va a dar, dice. Solamente la señal del profeta Jonás. Bueno, evidentemente era la misma señal de que Jonás automáticamente, en el momento de la oración, estaba muerto, prácticamente muerto, hermano. Estaba dentro de un pez y el Señor lo volvió a la vida y lo tiró de nuevo a Nínive, ¿no? Vaya para Nínive. Bueno, eso es lo que hizo Jesús también, que estuvo al tercer día resucitó. Esa es la señal. Y ellos no creyeron, es locura para ellos. Y para muchos es locura. El mensaje es ofensivo para muchos, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, yo me desengañé de todo lo que viví realmente con los atenienses, me desengañé. Lleno de ídolos, dice que él ardía en su corazón. Realmente por todo lo que vivía ahí, los atenienses tenían toda clase de ídolos, hermano. Toda clase de dioses. Y él ahí aprovechó, ¿no? Ahí enganchó justo con una estatua, no recuerdo bien cómo era, que le dice, bueno, a este Dios, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, dice, bueno, ese Dios le predico yo. Ahí aprovechó. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que discernir, hermano. Nosotros estamos para discernir. Y el poder de la cruz, eso es todo lo que nos tiene que llenar a nosotros. No tiene que haber otra forma, otra teología aparte de la cruz, no tiene que haber en nuestras vidas. Nosotros tenemos que conformarnos, como dijo Pablo, me propuse entre vosotros, dice, solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Y a este crucificado. Hermanos, la resurrección de Cristo, escuchen, la resurrección de Cristo, lo que el apóstol Pablo predicaba, muestra a Dios destruyendo la muerte. Eso es lo que para los judíos es locura o tropezadero, y para los griegos también. Ellos no buscaban esta sabiduría. También muestra salvación, ya que la muerte de Jesús fue un sacrificio por el pecado y el estar vivo significa que el castigo por el pecado quedó satisfecho, la deuda ya está pagada. Miren la importancia que tiene el mensaje de la cruz en usted y en mí, porque Cristo satisfizo la justicia de Dios, siendo el mismo propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, verso 25 dice que Él es nuestra propiciación. Él nos cubre. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora quiero mostrarle, en cierta forma, la sabiduría que viene de Dios. No es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Gnosticismo. Conocimiento. Dependencia, no dependencia de nosotros mismos, no depender de Dios. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría de Dios es una que nos capacita para hablar. ¿Cuál es lo que usted está hablando? ¿Cuál es la sabiduría que usted está informando? Es la sabiduría que dice que la que nos capacita. Si alguno está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala y Dios se la va a dar en abundancia. Bueno, la sabiduría que nosotros tenemos que hablar o actuar es la palabra de Dios. Cristo es la sabiduría nuestra. Y por lo tanto, nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos la sabiduría de Dios, cuando estamos llenos de la sabiduría de Dios, reflejamos el carácter de Él.
¿A quién estás reflejando? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo? ¿Te estás alimentando de esta sabiduría que el Señor nos ha dejado? ¿O estás alimentando tu vida conforme a la sabiduría del mundo? En medio de cualquier circunstancia, hermano, cuando yo les puedo asegurar que usted tiene sabiduría de Dios, en medio de cualquier circunstancia, usted va a saber cómo conducirse. Va a saber cómo conducirse. Salmo 105, versos 119, si no me equivoco. Perdón, Salmo 119, verso 105. Dice que la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Es la que nos va a alumbrar a nuestros pies y a nuestro camino. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Eso es lo que nos mantiene conociendo la sabiduría de Dios. Es lo que el apóstol Pablo acá en esta carta les estaba ordenando acerca de cómo debían conducirse. Y él les estaba mostrando: yo la verdad, la sabiduría de Atenas, yo vengo acá a ustedes. Capítulo 12 dice: yo, hermanos, dice, cuando fui a ustedes les anuncié testimonio de Dios. ¿Cómo? Proclamando el mensaje del Evangelio, sin ninguna elocuencia, sin ningún protocolo, sin ninguna sabiduría humana, nada. Les prediqué a Cristo y a este crucificado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 8. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: acordate, Timoteo, de Cristo crucificado, del linaje de David. Como que se acuerde de quién siempre se tenía que acordar y predicar. Es como yo hoy le digo: acuérdense, cuando ustedes vayan y hablen de alguien, hablen de Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir? Es la sustancia del Evangelio, es la buena noticia que usted puede llevar. Eso es ser sabio, hermano. Eso es tener la sabiduría de Dios. Cuando usted vaya a alguien a predicar el Evangelio, predíquele sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo y de que Él viene pronto. Esa es la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1, verso 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no necesita a nadie fuerte, y no necesita a nadie sensato, elocuente. No lo necesita, hermano, porque Él dice que escogió lo vil y a lo despreciable de este mundo. Aquel que se considera vil, aquel que se considera pobre, aquel que tiene las características de alguien que realmente necesita a Cristo, que necesitamos ser guiados, necesitamos rendirle cuentas a Dios, necesitamos la autonomía de Dios. Tenemos que volver nuevamente a las fuentes, a las Escrituras. Tenemos que volver. Queremos ser obedientes, queremos ser creyentes plantados realmente como verdaderos creyentes que amamos a Dios. Recuerde, hermanos, si Cristo te salvó, vos le vas a servir por amor. No va a haber ninguna carga, ninguna imposición, nada, absolutamente nada. Vos y yo le servimos por amor ahora, por lo que Él hizo. Porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. No es que nosotros amamos a Dios porque nace de nosotros, no. Recuerden ustedes, cuando usted conoció el Evangelio, su vida cambió, porque usted dice: mi vida ahora tiene sentido, mi vida. Es lo que yo comencé a decir en el principio. En el principio, fuiste declarado no culpable, fuiste declarado justo delante de Dios. Imagínese si no tiene sentido su vida. Imagínese si la sabiduría, el poder de Dios es Cristo. Él es el que hace la obra en nosotros. Y por lo tanto nosotros debemos meditar en eso, hermano. Como los corintios acá estaban como que se le iban los humos. Y de repente era uno mejor que otro.
Obviamente, dice, todavía no están preparados. El apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, todavía no están preparados ¿para qué? Para comer alimentos sólidos. Están recién con la leche. Están con la leche. Por eso pasa lo que pasa muchas veces, división. Eso es lo que estaban viviendo, sufriendo los corintios. División. Es más, eso es, digamos, por así decirlo, ¿no? Es lo mínimo. Es lo mínimo. Después había problemas de incesto. Los problemas que había. División entre... el apóstol Pablo habla sobre la mente débil, sobre la conciencia débil, que uno decía, debemos comer. Estaban metidos también con la idolatría, con los templos, todavía seguían practicando cosas que... Miren, vamos a capítulo 6, si no me equivoco, versículo 8. Con esto quiero cerrar. Pero ¿qué quiero decirle? Que todavía la iglesia estaba en un proceso de que todavía estaban los pecados latentes. Y el apóstol Pablo le dice así, miren, en el versículo 8 en adelante, pero vosotros cometéis el agravio y defraudad, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, miren lo que practicaban, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, le dice el apóstol Pablo, eres algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, tenían la libertad de Cristo. El apóstol Pablo le dice, ustedes ya han sido lavados, ¿cómo van a practicar estas cosas? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todavía ellos seguían practicando. Había un templo de la diosa Afrodita, que habían aproximadamente 1000 prostitutas, una cosa así, que ellos ponían al servicio su cuerpo, primero en el templo y después bajaban. Por eso mismo Corintios, cuando la palabra corintianizar que se dice, era un sinónimo de fornicación y de adulterio, bajaban y rendían o vendían sus cuerpos. Y ahí es donde estaba la mezcla de lo que el apóstol Pablo les decía. Todo eso ocurría. Imagínense, si la iglesia de hoy, en el contexto en que vivimos, no debemos cuidarnos de muchas cosas. Y quizás no pasa eso, pero estamos en un lugar, en las grutas, que entra muchísima gente. Es un lugar como estaba Corintios, que era un lugar donde habían muchas comercios, era un lugar turístico. Tenían puertos donde había mucho movimiento. Este es un lugar también de mucho movimiento, es un lugar turístico. Y nosotros debemos, de alguna forma, cuidarnos y vivir una vida cristiana. Conocer la sabiduría de Dios y movernos como iglesia. La iglesia continuamente está tentada. Nosotros como creyentes, quizás en diferentes áreas, porque no todos somos en la misma área, pero diferentes áreas. Y el apóstol Pablo dice, ustedes eran esto, ahora no se practica más. Y ellos practicaban lo mismo. Y tenían problemas ahí con que comemos la carne de los sacrificados, comemos la carne de los ídolos. Y algunos decían que sí, otros decían que no. Bueno, todos esos problemas surgían acá, en el 1 de Corintios. Y uno tiene que ir, vamos a ir viendo seguramente toda esta problemática. Y esto nos debería mostrar a nosotros que la sabiduría humana para nada sirve, hermano. Nada. Solamente necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cómo conducirnos? Y la sabiduría de Dios es proclamar a Cristo y a este crucificado.